Buenos días, estamos en la semana 20 de Ciencias Naturales con el tema recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Son todos los componentes de la naturaleza que aprovecha el ser humano para satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son esos recursos naturales? Las plantas, los animales, el suelo y el agua. Inicialmente hablaremos de las plantas, que también es llamada la flora. Las plantas son seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Por eso, este proceso lo realizan a partir de la fotosíntesis. Gracias a ellas, los demás seres vivos pueden alimentarse y respirar. Aunque hay muchísimas especies vegetales, el ser humano solo utiliza unas pocas que le proporcionan alimento, madera, abrigo, perfumes, medicinas o materiales diversos. Todos los vegetales que han vivido desde hace millones de años han suministrado el oxígeno suficiente para que la vida continúe en el planeta. Ahora vamos a ver los animales. El suelo alberga la vida animal y vegetal, las cuales también son recursos naturales. Por ejemplo, los animales domésticos, también tenemos los animales herbívoros, carnívoros, omnívoros, que nos dan alimento y abrigo. Los animales se alimentan de los vegetales. Otro recurso natural es el suelo. El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Se forma por la acción de la temperatura, el agua, el viento, los animales y las plantas sobre las rocas. Estos factores descomponen las rocas en partículas muy finas y así forman el suelo. La formación de 2 centímetros de suelo tarda siglos. Existen muchas clases de suelo. Esto se debe a que las rocas, el clima, la vegetación varían de un sitio a otro. Todos los suelos no son iguales. En nuestro país tenemos diferentes clases de suelos. Tenemos desde un suelo arcilloso hasta un suelo que beneficia a las plantas y para producir varios cultivos. Ahora miremos el agua. ¿El agua es un recurso renovable o no renovable? El agua es un recurso renovable, pero no nos tenemos que aprovechar de él. No es necesario malgastarla y contaminarla. El agua nos ayuda a muchas cosas y es el elemento básico para la vida de los animales, las plantas. Vamos a mirar ahora cómo se forma el suelo. La formación del suelo es un proceso que tarda millones de años. El suelo se forma a partir de las rocas, o sea, se llaman rocas madres, de donde empiezan a producirse ese suelo, que se disgregan hasta convertirse en arena o arcilla. Sobre este suelo crecen las primeras plantas. Las capas del suelo. El suelo está formado por 4 capas esencialmente. El lecho rocoso, que es la última capa, la roca madre, la capa intermedia, el mantillo y la materia orgánica o humus, que es donde crecen las plantas, es donde abonamos la tierra y es la que vemos, es casi la superficie del suelo en donde empiezan a crecer las plantas que sembramos cada día. Tipos de suelos. Encontramos los suelos arenosos, que son de aspecto áspero y seco y que las partículas que lo componen están muy separadas entre ellas. No mantienen bien el agua porque son muy pequeñitos los componentes de estos suelos arenosos. El siguiente son los suelos arcillosos. Están formados por granos finos de color amarillento. Están formados en un 45% de arcilla, retienen mucho el agua y forman charcos, también lo conocemos como greda. Los suelos pedregosos se caracterizan por pequeñas formaciones de piedras que permiten la entrada mucho del agua y hay poca posibilidad de que allí se cultiven algunas plantas, pues porque es un terreno pedregoso.
Los suelos humíferos son aquellos que cuentan con material orgánico descompuesto. En él podemos ver organismos y microorganismos beneficiosos para la siembra. En ella encontramos lombrices y también es llamada tierra negra porque es la que beneficia y en donde se hacen los mejores cultivos. La importancia del suelo para los seres vivos. El suelo es el hábitat de cientos de animales terrestres y del ser humano. Sirve de soporte para las plantas, les provee nutrientes, agua y aire. El suelo es un depósito natural de agua. El suelo permite la agricultura y la siembra de pastos para la ganadería. Ciclo del agua. El agua existe en la Tierra en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Los océanos, los ríos, las nubes y la lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la Tierra. Sin embargo, la cantidad total de agua del planeta no cambia. La circulación y conservación del agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico del agua. Impulsado por el Sol, el ciclo del agua está ocurriendo durante todo el tiempo en nuestro planeta. El agua no pertenece siempre en los mismos lugares. Podemos observar el agua cuando llueve o nieva, cuando discurre por los ríos y arroyos. También podemos advertir cómo con el paso del tiempo se evapora de los lagos o pantanos. Aunque en algunos lugares del agua tarda cientos de años en cambiar de estado de un lugar. Por ejemplo, parte del agua de la Tierra está congelada en regiones polares o reservadas en acuíferos subterráneos. El agua en los océanos del planeta se calienta por efecto de los rayos del sol, lo que hace que se convierta en gas y se eleve al aire. Esto se llama evaporación. Además de esto, las plantas verdes, los bosques y toda la cubierta vegetal también liberan humedad en el aire en un proceso llamado transpiración. Una vez arriba en el cielo, las temperaturas más frías hacen que el vapor se condense. A esto llamamos condensación. Los vientos y las masas de aire mueven la humedad y las goticas de agua forman nubes que se vuelven pesadas y caen del cielo en forma de lluvia, aguanieve, granizo o nieve. A esto llamamos precipitación. A medida que el agua cae al suelo, se desplaza por la superficie del terreno y se acumula en lagos, arroyos y ríos. Esto se produce por la fuerza natural de la gravedad, ayudada por las laderas y los barrancos en superficies inclinadas. Además, el agua también es absorbida a través del suelo. Esto se llama infiltración. El agua es absorbida, puede penetrar hasta las capas más profundas, formando acuíferos debajo de la superficie de la Tierra. El resto del agua caída sobre la superficie vuelve de nuevo al mar. A eso se llama retorno. Nuevamente comienza el ciclo con la evaporación en los mares y océanos y masas de agua, del mismo modo que inició. Vamos a ver los tipos de energía que son renovables, no renovables, inagotables. Los renovables que se sustituyen por ley natural. Los no renovables que se agotan y no se vuelven a regenerar. Es el caso del petróleo, que nunca más se vuelve a regenerar porque dura millones de años en volverse a formar. Y los inagotables, que existen permanentemente, como el agua, pero que tenemos que saber que no podemos desperdiciarla tanto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Reciclar, no arrojar basura en los ríos ni en los mares, reciclar, reducir, reusar, volver a utilizar, recuperar y rechazar. ¿Qué significa rechazar? Que hay cosas que no debemos utilizar porque duran mucho. Por ejemplo, el plástico dura millones de años en descomponerse. Muchas gracias
por observar este video. Les enviaré el trabajo correspondiente para que lo realicen. Un abrazo.